Estamos en vivo. Hola, mi nombre es Francisco Merino, yo soy arquitecto, diseñador y artista, un apasionado del surf y soy el creador de Pelica Surf. Y el último tiempo hemos estado buscando la manera de dar a conocer gente que tenga alguna relación con el deporte, el bienestar, la vida saludable y un poco dar a conocer a través de una conversación cómo todas estas áreas se van uniendo, se van interconectando y nos permiten de alguna manera poder ir mejorando día a día, que es algo que en el fondo yo estoy tratando de practicar constantemente, para en el fondo tener una vida más equilibrada, una vida con más ordenada, una vida con mayores eh, resultados, con mayores, con de alguna manera ir encontrando cómo tener una mejor vida en el día a día. Y hoy día me encuentro con una gran amiga, Paula Sanza, con quien nos conocimos en Nueva Zelanda el año 2008. Ya han pasado 18 años, básicamente, y que en el fondo nuestras vidas nos encontramos en un minuto, luego cada uno siguió su propio camino y nos volvimos a encontrar en Chile después de un buen tiempo. Y hoy día quise incorporarla en este, en esta nueva línea de Pelica Surf de gente que en el fondo me interesa escuchar su historia, lo que está haciendo hoy en día, y que he tenido la oportunidad en el fondo también de conocer su trabajo a través de experimentarlo en las sesiones que ella hace y cómo me ha ido ayudando también eso a lograr mis objetivos y cómo también nuevamente se interconecta con todas las cosas que he estado experimentando y buscando el último tiempo. Así que Paula, bienvenida. Me gustaría que te pudieras presentar un poco de dónde vienes, cuál es tu historia y lo que nos trae hoy día acá. Buenísimo, gracias por la invitación. Estoy demasiado contenta de poder aportar en este proyecto. Bueno, como Francisco dijo anteriormente, me llamo Paula Sanza. Yo soy ingeniera civil industrial, soy emprendedora, coach en neurociencia, experta en reprogramación de la mente subconsciente y gestión emocional. Y como Francisco les contaba, nos conocimos en Nueva Zelanda hace mucho tiempo. Los dos habíamos terminado recién nuestros estudios, habíamos trabajado un poco. Me imagino que tú también trabajaste antes de irte a Nueva Zelanda. No, la verdad que no alcancé a trabajar mucho, No, me no. titulé y me fui. Bueno, yo trabajé un poco y mientras que estaba trabajando me empezó a saltar el ojo, bueno, así como un estrés máximo. Y cuando llegué a Nueva Zelanda y tuve la suerte de vivir contigo y con nuestros otros flatmates, tuve como un reencuentro con la naturaleza. Porque antes era así como city girl total. Onda, más que ir de paseo los fines de semana, esa era mi conexión con la naturaleza. Y en Nueva Zelanda, que vivimos al lado del mar, que teníamos esa conexión constante, que caminábamos una cuadra y vivíamos en Momonganui y llegabas ahí, empezó a cambiar mucho mi forma de ver la vida y me empecé a replantear si la vida que yo tenía en Chile, de oficina, de ingeniera, de esas proyecciones que de cierta forma la sociedad nos programa desde que somos niños, porque entramos al colegio y nos empiezan a decir como cuál es el rumbo que tenemos que tomar para ser exitosos, se podría decir. Y cuando estaba allá dije, me tinca que esto no es mi éxito, o sea, esa vida no es la vida que yo quiero llevar, de 9 a 6 de la tarde en la oficina, ojos saltando, a pesar de que me gusta mucho lo que hago, como ingeniera civil industrial, me encanta, pero la vida de oficina no iba con lo mío. Y ahí en Nueva Zelanda me di cuenta de esto y dije, tengo que emprender, tengo que hacer algo, tengo que ser mi propia jefa, de alguna forma. Y ahí se dio que conocí a mi marido y con él decidimos hacer un emprendimiento. Bueno, primero decidimos que queríamos vivir en la naturaleza, no teníamos idea de dónde, ni qué era lo que íbamos a hacer.
y empezamos Perdón, a... Sí, ahí hay un gran tema. En el fondo, ustedes encontraron un nuevo objetivo, una nueva meta o un nuevo norte. Eso fue lo exacto. que fue definiendo, ¿verdad? Decir, ok, conocimos algo que para nosotros es nuevo, vivir en la naturaleza, que a mí de alguna manera también me pasó. Por eso Claro, tú encajamos también mucho en cambiaste eso. tu vida total. Sí, ok. Claro, y eso en el fondo empieza a definir tu vida, le da un rumbo. Eso, exactamente. Como que ahí en Nueva Zelanda yo no tenía bien claro qué era lo que quería, pero tenía claro que no era volver a lo anterior, no era volver a la vida de ingeniera anteriormente. Y ahí, bueno, mi marido me dijo, mi sueño es vivir en la naturaleza, tener una vida autosustentable, bla, bla, bla. Me dijo, ¿te gustaría hacer este plan conmigo? Y yo, sí, ya, listo, pam, pum, nos casamos y empezamos a buscar dónde queríamos vivir. Y así llegamos al Valle Cochamó hace ya... ¿Cuándo llegamos acá? El 2011, cuando no era conocido nada, no sé, los que nos estén viendo si conocen el Valle Cochamó, que es uno de los lugares más lindos que he visto. Y aquí empezamos un emprendimiento de turismo sustentable, de crear una experiencia donde las personas puedan disfrutar de la naturaleza, se puedan relajar, puedan disfrutar del río. Y en esta misma búsqueda, o sea, ya viviendo acá en la naturaleza y conectándome, me empecé a dar cuenta de que a pesar de que ahora estaba todo bien afuera, en mi mente todavía habían como gatillantes o cosas que yo no entendía. Y ahí fue cuando me empecé a meter en el mundo de la mente subconsciente. Pero antes de entrar ahí, quiero saber si me quieres preguntar algo o para que no sea todo, solo Paula hablando. No, 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 sí, en el fondo, todo lo que tú dices, bueno, yo tuve la oportunidad, claro, de conocerte allá. A mí, en mi caso, el tema del surf fue antes de irme a Nueva Zelanda. Yo lo conocí y eso ya empezó a... De hecho, eso también de alguna manera definió la idea de irse a Nueva Zelanda y tener la posibilidad de vivir en la playa. Porque yo también vivía en Santiago, yo nací y me crié en Santiago. Mi familia era de Viña, mis papás, mis tíos, pero mi generación nació en Santiago. Entonces, es muy loco como de repente, al igual que a ti, cuando uno tiene esa primer contacto con la naturaleza, saliendo de una ciudad como Santiago, donde la naturaleza existe, pero está de alguna manera como aislada, está como en pequeños lugares, un poquito alejado y como que uno tiende a perder a través del ruido de la ciudad. El ruido no necesariamente en términos de sonido, sino de cómo se mueve, de la energía, de la gente, de lo que uno habla, de lo que uno hace, cómo todo ese ruido ambiente hace que de repente uno pierda la posibilidad de ver lo que está sucediendo en el planeta. Yo siempre como que tengo ese recuerdo cuando era niño, que como que donde vivíamos, en un departamento en Pedro Valdivia, siempre había mucho ruido con las micros, había choque, y como que al final, claro, uno, por ejemplo, no escucha mucho a los pájaros, porque hay demasiado ruido, como ejemplo general. Eh, y cómo eso al final, siendo que la naturaleza sigue estando, quizás un poquito más alejada, o sea, está pero en menor proporción, pero todavía está, nosotros no la alcanzamos a escuchar porque de la cantidad de sonidos que hay, quizás la naturaleza se representa un número menor del total. Y cómo es distinto cuando uno se empieza a acercar a la naturaleza. Cuando si lo lleváramos como en un gráfico, así como vivir en una ciudad, 100% ciudad y naturaleza, 100% naturaleza, nosotros nos movemos como en un espectro. Claro, Quizás unos están más hacia la ciudad, otros más hacia la naturaleza, y ahí hay como distintas como etapas, por decirlo de alguna manera. Y en eso nos fuimos encontrando por la suerte de la vida, nos encontramos y encontramos cada uno a su manera, objetivos similares, pero que fuimos de alguna manera armando con estrategias distintas. Eh, y eso al final, que cada uno fue armando su vida, después igual nos volvimos a encontrar, sí, con cada uno con su experiencia, y eso también yo creo que es lo que de alguna manera eh, como nos ha vinculado mayormente porque siendo que no vivimos en el mismo lugar, yo vivo en Concón, en la playa, tú vives en el sur, en Cochamó, entre medio de las montañas, lagos, ríos, sí de alguna manera, cuando conversamos tenemos ciertos lenguajes que conectan.
que quizás no son las mismas palabras, pero sí son los mismos conceptos. Sí vivimos las mismas como experiencias, pero a través de otros ejemplos. Tú tienes el sur, tú estás ahí, yo me levanto prácticamente todas las mañanas a surfear y tengo una conexión con la naturaleza directa a través del deporte que a mí me gusta. Tú vives en la naturaleza, trabajas, armaste un ecocamping y tienes esa experiencia diaria también, de otra manera, pero de alguna manera igual a los dos nos lleva a lo mismo. Esa reconexión con la naturaleza que al final es de donde vinimos todos. Po. No hay que olvidar nunca que Exacto. al final, claro, somos humanos, pero somos animales, somos parte de la naturaleza. Y en eso a mí me interesa mucho como tu experiencia, lo que estabas hablando en el fondo de, ok, logro posicionarme como persona física en un lugar natural, que eso en el fondo era parte de mi objetivo, de hacia dónde quería ir, de mi norte, pero te empezó a generar algo internamente. Y ahí, por favor, continúa con donde ibas. Sí, y de hecho, de lo mismo interno, anoté acá mientras que tú hablabas, cuando decías del ruido ambiente que te produce la ciudad, también me di cuenta que Nueva Zelanda no solo nos conectó con la naturaleza, de estar viviendo más cerca de la naturaleza, porque, claro, o sea, vivíamos en un pueblo moderno, Claro, no pero, vivíamos en una claro, isla que no había nada, igual era una pero ciudad, pero estábamos. costera, un Claro, pero pueblo costero. estábamos, o sea, caminábamos una hora, o sea, una hora, una cuadra, estábamos en la playa, estaba ese cerro que teníamos, ese parque, la península, el Mont Manganui, o Lleno de sea, ovejas. claro, vivíamos en la naturaleza, pero dentro de la ciudad. Pero lo que voy con el ruido ambiente, que no solo está el ruido ambiente que no te deja conectar con la naturaleza, sino que en la ciudad siento también que hasta Nueva Zelanda yo nunca había tenido tiempo para parar el ruido interno y el estímulo externo para poder pensar en mí y qué era lo que yo realmente quería, para Totalmente. empezar a replantearme la vida. Y eso pasó cuando trabajamos en los kiwis, viendo kiwis todo el día, que tenía que estar viendo kiwis todo el día. Entonces, no era como cuando uno está acá en la vida de Santiago, donde no sé, pues tú estás haciendo proyectos, yo también, y la mente está todo el rato produciendo, 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 ¿para dónde voy? ¿Para qué voy a hacer? Y bla, 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 bla. En cambio, ahí fue la primera vez que empecé como a recapitular mi vida, empezar a ver qué era lo que había pasado antes y hacia dónde quería ir. Y ese fue el inicio para empezar a darme cuenta que una cosa es lo que yo pienso y otra cosa era lo que terminaba pasando afuera. Como, no sé si te ha pasado que, por ejemplo, tú dices, ya, quiero hacer tal cosa y nunca lo haces. Y yo decía, pero ¿por qué Claro, no lo hago? claro. Sí, sí, ya. Yo me empecé a cuestionar por qué me pasaba esto, por qué de repente, no sé, con mi pareja, si yo estaba súper clara de que no quería ser de cierta manera y de repente pasaba algo y me transformaba y era la persona que no quería ser. Empecé a decir, what the fuck, ¿de dónde viene esta, esta cuestión que me controla? Y ahí fue, bueno, muchos años después, cuando ya estaba viviendo en Cochamó, hace aproximadamente 15 años, que empecé a estudiar la mente subconsciente y a entender que desde que somos niños empezamos a guardar todo tipo de información de cómo tenemos que ser, cuál es nuestra identidad, qué es lo que tenemos que hacer, para dónde tenemos que ir, un montón de cómo nos protegemos, qué identidad creamos y qué personalidad tenemos para enfrentar el mundo. Y todo eso de acuerdo a lo que nos fue pasando en la niñez, en la adolescencia, y se guardan como programas en nuestra mente subconsciente. La mente subconsciente no es nada místico, es la mente automática. Es como tu mente subconsciente es la que se encarga de que tú estés respirando ahora. Porque tú no estás conversando conmigo y pensando, estoy respirando, no estoy respirando, estoy respirando. No, estás respirando, ¿cachai? Ya. Sucede de manera automática. Sucede de manera automática. Ya, la mente subconsciente es la que maneja toda la parte automática, pero no solo de tus funciones de tu organismo, sino también de cómo piensas y cómo actúas. Por eso tantas veces hacemos algo y decimos, ¿por qué dije eso?
si no lo quería decir. Mm. No sé cuántas veces te ha pasado a ti que estás, no sé, en una discusión y de repente dijiste algo y mientras que lo estabas diciendo como, no, Claro. la cagué. Ya, fue. Bueno, claro, en ese sentido hay como, hay un concepto que no sé por qué lo tengo pegado como hace una semana, que es la Vale. inercia. Que de alguna manera, claro, es algo como, digo, cuando estaba en el colegio le enseñaba como física, así como que la inercia es como que esa fuerza que va en una dirección y que en el fondo cuando uno trata de frenarla igual tiende a continuar. No tengo la descripción perfecta, claramente. ¿Sí? Si me escucha un físico diría que está hablando este tipo. Pero, pero el concepto de que en el fondo, claro, nosotros de alguna manera recibimos un marco de, como de conocimiento, de verdades, de una serie de cosas que son obviamente heredadas de nuestros padres, de nuestra gente cercana, de la gente que admiramos, de la gente que nos crió, de nuestros profesores, de nuestro ambiente, de nuestros amigos. En eso también influye mucho el lugar, o sea, la ciudad, el lugar donde vivimos, más allá de una ciudad específica, sino la energía que tiene, lo que motiva a la gente a hacer las cosas, y todo eso al final nosotros lo vamos absorbiendo, sobre todo cuando somos más chicos, que en el fondo es el mundo que conocemos. El mundo que conocemos se va expandiendo con los años, por las experiencias y por todo lo, en el fondo lo que vamos conociendo, pero inicialmente es muy pequeño, entonces nuestra capacidad de entender más allá del mundo que conocemos es muy baja y eso de alguna manera define un poco quiénes somos y nosotros tenemos que ir de alguna manera ir rompiendo esas mismas barreras que son nuestras verdades, que es algo que es bien complejo. Por eso cuando estabas hablando como el hecho de haber llegado a Nueva Zelanda, ese primer cambio, más allá de la naturaleza, sino que también romper un poco con ese contacto directo que teníamos con nuestra gente, con nuestro mundo, También, el mundo que conocíamos hasta ese minuto, como eso de alguna manera también nos empieza a liberar. Y para mí también me generó un cambio súper potente, porque tenía que ver efectivamente con el hecho de vivir cerca de la playa. Para mí tenía una conexión directa con el tema del surf, pero en términos personales, claro, fue súper impactante como decir, como, upa, ahora soy yo, no tengo que sí, responderle a nadie, sino solo a mí, en el sentido, no en un sentido de creerse más de lo que uno es, sino como es por primera vez quizás tengo que enfrentar la vida de una manera totalmente desconectada de mis bases, porque no hay que olvidar que esto fue el 2008, no teníamos la conectividad que tenemos hoy día, que uno tiene WhatsApp y uno habla por videocámara con una persona que está al otro lado del planeta. Hoy día estamos hablando desde Concón a Cochamó de manera súper directa, entonces este era un mundo que era muy distinto. Uno tenía un teléfono donde estaba la culebra, no tenían pantalla y si tenía una cámara, era una cámara que era aparte del teléfono, los computadores funcionaban de una manera muy distinta y la conectividad era nada que ver. Y más encima vivíamos en un país donde estamos al otro lado del mundo y que la zona horaria es casi lo contrario. Entonces, de sí, verdad era como una sensación, bueno, aparte que teníamos 25 años, también éramos mucho más chicos, eh, era una sensación de que efectivamente aquí estamos volviendo a construir con estos 25 años ya recorridos y con una serie de información que hayamos absorbido, ahora empezamos a construir, es como un punto de inicio nuevo, empezamos a construir quiénes somos de aquí para adelante, pero ocupando de alguna manera lo que nos es coherente de lo que traíamos de antes y empezamos a crear nuevas reglas, nuevas verdades para nosotros, nuevamente a través de la experiencia y a través de las nuevas personas que uno va conociendo. Como fue el caso que nos conocimos nosotros y conocimos también a otras personas. Tú conociste bueno, a Pavel ahí, a tu esposo. En fondo, cómo se empezaron a generar nuevas conexiones, nuevas verdades y mundos donde antes cabían en un espacio súper delimitado, que era lo que decías tú, esta inercia que teníamos, que era como uno tenía la vida súper como clara, como que te iba a ir al colegio, después iba a estudiar algo, te iba a poner a trabajar, y como que estaba todo predefinido, era una línea de tiempo que básicamente no había mucho margen de cambio, y nos encontramos en otro país a los 25 años, como con un mundo donde realmente se abre y uno conoce gente de otros países que tienen realidades totalmente distintas. Trabajamos, como dices tú, en una empaquetadora de kiwis, que conocimos gente de Malasia, que era gente que, yo me acuerdo, un gallo de allá de Malasia que nunca supe su nombre y nunca pude hablar con él porque no hablaba inglés y nos comunicábamos con señas.
pero como que nos llevábamos muy bien, pero nunca pudimos conversar, nunca pudimos intercambiar una palabra, un concepto. Era todo a través de señas y buena onda. Y se generó un vínculo. Y era como, es increíble como en el fondo ese tipo de relaciones te demuestran de que todo lo que conocíamos, que no tiene nada malo, sino que era lo que conocíamos, había mucho más por conocer Exacto. y la apertura que te permitía era como, hey, el mundo tiene posibilidades que nunca ni siquiera se te habían ocurrido. Es como un Sí. cambio de paradigma. Eso que dices es, yo creo que lo más clave que nos pasó, no solo a ti y a mí, o sea, no sé, pues Cristian también cambió totalmente su paradigma, bueno, nuestros otros flatmates también, porque yo creo que algo que nos cuestionamos fue el paradigma de qué es el éxito. O sea, de verdad, el éxito, yo me siento una persona exitosa si vivo en esa como línea de tiempo que me dijeron que tenía que vivir para ser exitosa, para cuando me jubile decir, uy, que soy exitosa. Entonces, yo creo que Nueva Zelanda nos vino a mostrar muchísimas cosas, por ejemplo, que puedes ser feliz y exitoso sin seguir esa línea determinada que nos ponen acá en Chile, que es colegio, universidad, trabajo, casarte, hijos y bla, 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 y seguir hasta que te jubiles, como que nos abrió otro mundo, un mundo totalmente distinto que yo por lo menos no había visto hasta que estuve en Nueva Zelanda. Y ahí fue cuando pude decir, yo no necesito volver a la vida de antes. No tengo idea en ese momento todavía qué quería hacer, pero la vida de antes no es. Eso es súper claro. Y creo que también desde ahí a las personas que nos están escuchando y que también quieren emprender o que ya son emprendedores, creo que una de y también se lo enseño siempre a mis clientes de las sesiones de reprogramación, una de las cosas más importantes que tienes que hacer en tu vida para que seas una persona que se siente satisfecho y orgulloso de sí mismo es definir cuál es tu éxito. ¿Cuál es tu éxito? Mi éxito es vivir en la naturaleza y ser la dueña de mi tiempo y tener mucho tiempo libre para hacer lo que a mí me dé la gana. Ese es mi éxito. Para otro, el éxito puede ser, no sé, vivir en Nueva York y salir todos los fines de semana, no sé, a comer en restaurantes lujosos. Súper bien, pero es otro éxito. Tu éxito, por ejemplo, es poder vivir en la playa, levantarte temprano, ir a hacer surf, después volver, dedicarte a tus proyectos. Entonces, tú dices, ok, estoy viviendo la vida que para mí es una vida exitosa. Porque muchas veces yo veo a las personas que no han tenido el tiempo de hacer esta reflexión interna, de decir qué es lo que me hace realmente feliz, y están en esta línea de tiempo que nos enseña la sociedad, de etapas de la vida, pero no se sienten felices. Y a pesar de que tienen el éxito que te dice la sociedad, no están felices. Y tú le decís, ¿y qué te gustaría hacer? No sé, me gustaría vivir en San Pedro de Atacama y, no sé, meditar en la mañana y tener mis negocios, pero no en esta rutina. Entonces es súper importante que pensemos qué es lo que yo quiero y como dices tú, y para lograr ese éxito, esa nueva vida donde yo me veo exitoso, feliz, ¿qué es lo que me llevo de mi personalidad? Porque tenemos un montón de cosas que no nos sirven después, que no es necesario seguir acarreando una mochila de creencias que de repente para tu emprendimiento o para lo que tú quieres hacer, no sirve. O sea, Bueno, no te necesitas están sumando. reinventarte. Claro, Solo, de hecho, te están restando en muchas ocasiones, porque en el fondo vas tratando de remar contra una corriente, porque estás desequilibrado entre lo que quieres y cómo quieres lograrlo. Estás siguiendo como los mismos parámetros de esta inercia, de esta línea que hablábamos, claro. pero quieres otro objetivo, entonces no encuentras la conexión entre uno y otro. Y también las cosas que nos han dicho. Mientras que estaba hablando, me acordé de una sesión que hice hace un par de semanas con una clienta.
súper exitosa. Ella hace joyería. Súper exitosa afuera, porque ella no se veía ¿Mm? exitosa, porque cuando era niña, bueno, después de mucho buscar qué era lo que estaba pasando, desde niña le habían dicho que las personas que hacían como manualidades o arte no generaban dinero. Entonces ella tenía metido eso y no podía ver que en realidad ella sí estaba generando, que le estaba yendo bien, y al final eran solo sesgos que no te dejan ver que estás en el camino correcto y que tienes que seguir en ese camino. No sé si se entiende la idea, pero muchas veces por cosas Totalmente. que nos han dicho nos, nos, nos bloqueamos. O muchas veces Ah, queremos hacer algo y no nos atrevemos porque decimos, no, eso no, a mí me dijeron que así no resulta. y ahí hay Dale. un punto que yo lo he conversado con más de una persona que en el fondo generalmente parte de este como marco de valores, de ideas, de conocimiento, de creencias, de verdades, viene heredado de una generación anterior, que pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros abuelos, pueden ser nuestros tíos, pueden ser nuestros hermanos mayores, puede ser gente cuando, pues, sobre todo cuando somos chicos, y ellos vienen de una realidad con también con un marco de valores, y ellos tratan de traspasar desde su punto de vista qué es lo correcto. Y si Claro. nosotros nos basamos que nosotros nacimos en Chile y donde nuestros padres, esa generación vivió un mundo muy distinto al que hemos vivido nosotros, dentro de esa generación, cuando nos presenta lo que ellos creen que es lo que es bueno para nosotros, porque a mí también me pasó en el fondo, ellos tienen un marco de verdades que no necesariamente se alinean con lo que nosotros queremos y con el mundo que nosotros estamos viviendo. Tienen una serie de, hay algunas cosas que son transversales. No sé, pues, hacer las cosas bien, ser responsable, ser honesto. Hay una serie de cosas que da lo mismo a la generación. Pero, por ejemplo, el tema del arte en Chile, que era un tema como que, claro, en la generación anterior era como, no era una alternativa porque en el fondo se veía que ahí iba a ser una vida muy compleja. Lo Claro. mismo, vivir eventualmente en la naturaleza también. No había mucha gente que lo estaba haciendo quizás en ese momento con gran éxito, sino que eran casos muy puntuales. Entonces, cuando el mundo, cuando también cambia el país o cambia el mundo y se empieza a expandir la posibilidad, claro, quizás para los ojos de la generación anterior dicen como, ¿para dónde estás yendo? En su mundo no existía esa posibilidad y nosotros sí estamos empezando a verla o estamos creyendo que podría empezar a ser y ahí se genera una conversación que es un poquito compleja, porque Mm. ambos, tanto la generación anterior como nuestra generación, creemos en lo que estamos viendo y en nuestros conocimientos y ambos lo hacemos desde el lado de algo positivo, o sea, la generación anterior no te lo dice por molestar, sino que te lo dice No, porque para bajo que te sus fuiste. ojos, Claro. bajo sus lentes, su visión del mundo eso tiene una verdad y esa verdad tiene, tiene cable a tierra, no lo dicen desde una creencia solamente porque lo creo, sino porque ellos tuvieron una experiencia donde ellos lo vieron de esa manera y eso nos traspasan y nosotros en el fondo lo traemos, como dices tú, en el subconsciente, o sea, algo que es súper difícil de cambiar. ¿Cómo, cómo, Súper difícil. cómo, cómo romper con esa inercia que no es solamente nuestra, sino de todas las generaciones hacia atrás y cómo en el fondo vamos. Nosotros somos parte de esta cadena, de una reacción en cadena. Esta misma línea de tiempo no es solamente la línea de tiempo, es la vida de uno, sino también de los que vienen de antes y los que están alrededor de nosotros. Pues también nuestros amigos también tienen sus papás que también les traspasan una serie de marco de valores, verdades, conocimientos, y todo esto se va interconectando. Entonces, es como bien complejo. Al final, lo que es una persona es una mezcolanza de muchas muchas otras influencias, para bien, para mal, y después nosotros decidimos, y ahí en esa decisión, algunas son automáticas efectivamente porque no nos hemos alcanzado a cuestionar las cosas, y otras son una apuesta. Y ahí es donde Mm. viene un punto que para mí es súper importante y que me gustaría como que tú de alguna manera me dieras tu visión a través de de todo el conocimiento que has adquirido el último tiempo. Yo siempre considero, o siempre he considerado, que en todo éxito personal, hasta el más pequeño, hay un grado de suerte. Yo, por ejemplo, digo que
Sí, pues yo cuando partí surfeando, yo no tengo un conocimiento, no tengo un recuerdo del por qué yo empecé a surfear así como que pasó, como que yo siempre digo como que a mí el surf me llegó, yo no lo busqué. Eh, yo no era una persona deportista cuando era más chico, yo no era una persona ligada a la naturaleza cuando era más chico, tenía como pequeños cercanías, pero la verdad que más lejanas que cercanas. Y de repente se me metió esta idea en la cabeza que probablemente la saqué de una película, pero por algún lado esa fue la que me enganchó. Y, y que esto pasó hace como 20 años atrás, entonces ha pasado mucho tiempo, esto fue antes de irme a Nueva Zelanda. Y como que me llegó, es como yo, como cuando la gente dice así como, no sé, por los más creyentes, es como que casi que Dios pasó por ti y te entregó algo. Y de repente aparece esta como idea, que esta idea se empieza a convertir en algo que me cambia todo, porque todo empieza a girar en torno a ello. Pero no, yo digo, esto es como que fue una suerte que me haya encontrado esto, esta actividad, y esa actividad empieza a definir de ahí para adelante gran parte de mis decisiones en mi vida. Por eso también el tema de Nueva Zelanda también aparece como una opción de poder ir a vivir a la playa. Luego cuando vuelvo a Chile, mi concepto es vuelvo a Chile, pero Chile tenemos una costa gigante. Yo siempre he vivido en Santiago, a pesar de que tenía una conexión muy cercana con Viña, por lo que contaba, que mi familia es de Viña. Pero nunca lo había visto de esa manera. Y ahora digo, oye, a ver, yo quiero volver a Chile, pero quiero vivir en la costa, quiero vivir cerca donde yo pueda surfear, etcétera. Y empieza a definir una serie de decisiones en mi vida. Claramente las cosas no suceden de un día para otro, es después un trabajo, pero con un objetivo claro. Pero esta suerte a la cual le llamo yo, quizás es como un descubrimiento de algo que en el fondo te permite definir primero un objetivo y después en el fondo cómo uno trabaja hacia ese lado. En mi caso se convirtió casi como en un motivo de vida, entonces como que fue bastante natural. Pero en el caso de lo que tú has visto, que tú trabajas con personas que tienen ideas y que en el fondo a veces dicen, ¿cómo lo hago? A mí como que como fue casi una obsesión, como que en el fondo todo iba tirando para allá, como que me costaba ver otro lado. Como que me encasillé en una cosa y todo se fue dando para ese lado. Entonces como que me costaba ver alternativas que no fueran relacionadas o en esa dirección, de vivir en la costa, del surf, y el surf me abrió la naturaleza y me abrió una serie de cosas y hoy día me abre, no sé, pues desde la alimentación, el deporte, la conexión con la naturaleza y todo un poco esta conversación tiene relación con eso. Pues, la idea es como todas estas aristas de mi vida se van complementando. Y lo que significa en el fondo estar bien con uno, no solamente en términos de salud física, sino también en términos de salud mental, energética, eh, cómo poder ir ordenándose y siendo más consciente de uno mismo, de lo que uno está haciendo, de lo que uno proyecta, de para dónde uno quiere ir y cómo hacerlo. Quizás fue un poco confuso todo lo que hablé, pero salió nomás. Voy anotando para poder, Para poder seguir, para poder seguir la línea. Pero ya, un poco volviendo atrás, en el fondo como esta suerte que yo le llamo, que quizás para otras personas puede ser así como, quiero hacer algo, pero claro, mi vida de alguna manera me autobloquea de ir en esa dirección. Ya, Tú es has que ahí tenido, dijiste algo clave. Ahí dijiste algo clave. Tu vida no te autobloquea. La única persona que se autobloquea es uno mismo. Y ahí viene algo muy importante que tú dices de la suerte. Es increíble que no, independiente de lo que cada uno crea, Dios, el universo, la energía, la vida, lo que sea, las oportunidades para lograr lo que queremos siempre aparecen, siempre. El problema es que si tú tienes creencias que van en contra de lo que tú quieres, tus sesgos mentales estas creencias, nosotros tenemos en el cerebro una parte que se llama el sistema de activación reticular ascendente, que es el que nos permite ver qué pasa afuera de acuerdo a ¿ya? nuestras creencias. Entonces, quizás, Ya, si es un tú, filtro. es un filtro. Entonces, por ejemplo, si Ok, tú, mucha gente dice, no sé, po,
yo lo único que quiero es ser millonario y anda buscando siempre nuevos proyectos y nuevos negocios y no sé qué. Pero cada vez que aparece una buena oportunidad, la persona se bloquea y no la toma. O toma malas oportunidades donde pierde dinero. Y después tú empiezas a trabajar con qué hay en el subconsciente de esa persona, o sea, qué es lo que absorbió cuando era niño, cuando no entendía nada y simplemente absorbía la información. Y por ejemplo, esa persona vio muchas peleas sobre el dinero en su casa. Entonces su subconsciente guardó, el dinero trae problemas, es malo. Entonces, por mucho que tú andes visualizando, diciendo que eres un imán para el dinero, que lo único que quieres es proyectos, que te metes en todo y nada te resulta, mientras que tú tengas la creencia de que el dinero trae problemas, tu cerebro, que está encargado de tu sobrevivencia y de que tú no tengas problemas, jamás te va a querer acercar al dinero. Y siempre va a hacer cosas para que tú los pierdas. ¿Cachai? O, eh, Mm. no sé, por ejemplo, una vez yo trabajé con una persona y teníamos la oportunidad de hacer un taller increíble con una actriz chilena, así que era, ella iba a ser la cara de este proyecto y todo, todo bien. Y de repente la persona con la que yo trabajaba me dijo, no, sabes que no quiero hacer esto, porque esta actriz es muy complicada. Y yo, pero oye, es tremenda oportunidad. No, no quiero hacerlo. Y lo bloqueó. Ahí estaba. Dice una persona que me gusta mucho, tu metro cuadrado de suerte. Tienes el momento para saltar encima y decir, ya, tomo mi oportunidad. Pero si hay sesgos que no quieren, por ejemplo, que tienen miedo a que te expongas, que tienen miedo a que te rechacen, que tienen miedo a lo... Tu mente, tu cerebro se va a encargar de sacarte de ahí. Entonces es súper importante entender esto, que la vida siempre nos está poniendo las oportunidades para que nosotros lleguemos a donde queremos estar. El único que puede bloquear esas oportunidades es nuestro cerebro y no nos deja verlas. Heavy, pero cierto. Y ahí quiero hacer un pequeño, como para que entendamos por qué pasa esto, porque una persona que no entiende cómo funciona el cerebro me va a decir, bueno, o sea, no. ¿Qué pasa? Que la mente consciente, o sea, la mente con la que estamos conversando ahora, la mente que está intentando absorber esta información, la mente consciente, solamente puede procesar el 40 bits por segundo, ¿ya? 40 estímulos por segundo, eso es lo que procesa nuestra mente consciente. Mientras que la mente subconsciente, esta parte automática donde están guardadas todas tus creencias, el que activa el filtro, todo eso, esa parte de tu cerebro puede ver, puede escanear 40 millones de bits por segundo. O sea, tu parte consciente no alcanzó ni a ver la oportunidad cuando la mente subconsciente ya la bloqueó. Mm. Por eso es súper importante. Y otra cosa que, por ejemplo, yo admiro mucho de ti, que tú tienes mucha fuerza de voluntad. Entonces tú te planteas un proyecto o un estilo de vida y tú vas a por ello, ¿no es cierto? Como que tu fuerza de voluntad, yo encuentro que es increíble. Pero, bueno, un segundo. Pero cuando yo aprendí todo esto de la mente subconsciente, me enseñaron que cuando tú quieres hacer algo con todo tu corazón y le pones fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad no te dura ni 2 días, eso significa que tienes creencias que van en contra de lo que tú quieres. Entonces tu cerebro está bloqueando, no Claro. logras avanzar. ¿Se está entendiendo? Porque igual es difícil procesar toda esta información. Pero lo más Sí, importante, existe la suerte, aparece y siempre aparece. O sea, todos tienen la oportunidad. un poco lo que tú me decís, como eso de, claro, de la fuerza de voluntad, un poco en algo que yo hablaba con John en una conversación que tuve anteriormente, que hay un video ahí en el Instagram. Yo le llamaba como al surf el deporte para los porfiados, como en el fondo, como, es como para los que, en el fondo es eso, es darle, 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 a pesar de que a veces te da mal. Y como que a mí, a mí el surf me ha dado como
esa visión que probablemente le pasa a muchas personas en muchas otras actividades, u otros deportes, u otras actividades que en el fondo, claro, al final es como uno le da y no rendirse y seguir adelante hasta que al final vaya inevitablemente a lograr los objetivos. La pregunta es, claro, ¿qué nos motiva a seguir dándole hacia adelante? Y claro, cuando, como en mi caso, el tema del surf es algo que me encontró y me apasionó a tal nivel, a pesar de que a veces me da lata levantarme temprano porque hace frío, como estos días que han estado muy feos, igual me levanto de noche y llego a la playa y me meto a primera luz. Y claro, no es lo más cómodo del mundo, pero para mí es como que ya se volvió parte de mi rutina diaria. O sea, el día que no voy al agua, que trato de que sean los menos posible, también me siento un poco vacío porque ya me acostumbré. Para mí es como, es una rutina diaria, la cual disfruto, no una rutina como esas que uno le da lata. Pero a veces sí hay días que digo, "Oh, me quedaría feliz acostado un rato más", pero finalmente es como que Mm, ya entré en una inercia que me cuesta salir de ahí. Em, y claro, yo de nuevo digo, esto para mí es una suerte porque en el fondo es algo que me gusta y no me cuesta tanto darle el tiempo que requiere, el esfuerzo que requiere y la constancia que requiere. Pero también en muchas otras cosas de la vida que a veces también son importantes, a uno le cuesta, onda, porque no son tan quizás motivante o el objetivo es muy motivante, pero es frustrante porque a veces cuesta ver los resultados, sobre todo resultados sí. el a largo plazo es una apuesta que es muy larga, entonces eso lo vamos a saber probablemente el día que dejemos esta vida. Pero el caso del surf es un buen ejemplo porque es un deporte que es súper difícil de pasar las primeras etapas, cuesta mucho. Entonces hay mucha gente, y lo entiendo porque a mí me pasó, que en un inicio no avanzaba. Aparte que en esa época lo mismo, no había información, yo cuando partí no habían videos de YouTube, no habían videos de... Uno aprendía así nomás. Me compré una tabla, nunca me había metido ni siquiera con un bodyboard al agua y obviamente al principio nada, pues di jugo, un jugo máximo que duró años. En el fondo, yo creo que Nueva Zelanda fue mi primer descubrimiento de poder vivir en la playa y realmente poder hacerlo constante. Porque viviendo en Santiago también tenía muy pocas oportunidades de ir a la playa porque tenía que trabajar, porque tenía que hacer otras cosas, de ese poco estaba estudiando. Y en el fondo, claro, me podía ir una vez cada 2 semanas, iba un rato, no tenía el conocimiento, no tenía la constancia. Entonces, vivir en Nueva Zelanda me permitió en el fondo vivir ahí mismo, poder ir todos los días a la playa si quisiera, porque como decías tú, vivíamos, cruzaba ahí una placita que había y llegaba a la playa, o sea, estábamos viviendo ahí mismo. Y eso me permitió en el fondo poder hacerlo más seguido y eso al final me dio práctica, me dio constancia, me motivó aparte, porque empecé a ver los resultados. Y un poco, de nuevo, como este es mi ejemplo, yo relaciono todo con el surf porque de alguna manera es como un poco me sirve como ejemplo para la vida. Pero tú que trabajáis en el fondo con gente de todo, de distintas áreas, de distintas visiones, y tú estás trabajando de alguna manera en cómo ayudar a poder, como, es como un entrenamiento, Avanzar. básicamente es como si uno estuviera haciendo un deporte, así como hablaba con John, que él compitió por Chile en surf, en stand-up paddle, y también entrena gente, y hablamos del tema del entrenamiento como un deporte, lo que significa, primero tener los objetivos claros, armar estrategias, también ver, también evaluarse uno mismo, cuáles son mis potenciales, cuáles son las cosas que tengo más débiles, como hacer en el fondo un estudio de uno mismo, entender qué es lo que hay que sacarle partido, cuáles son las cosas que podemos lograr, lo que no, etcétera. Pero hay como que hacer una evaluación y después hacer un plan de trabajo y ser metódico y darle para adelante, que no es muy distinto a lo que haces tú, pero enfocado en el tema, en el fondo, como de cumplir objetivos personales, de una serie de cosas y cómo reprogramar y cómo... Por eso también de alguna manera quería como que estuviera ahí en este concepto de emprender surf, que es como quiero hablar con gente que se dedica al deporte, y lo tuyo encuentro que es como lo mismo, como que me cuesta verlos de Sí. maneras distintas. De Es lo hecho, mismo, pero de, con la vida. de hecho mientras que te escuchaba, se me ocurrió un ejemplo muy bueno con el surf. Porque ya, tú decides un día, voy a aprender a hacer surf.
y te metes al agua con tu tabla. Esto es lo mismo que cuando tú decides un día voy a emprender y empiezas con tu negocio o voy a hacer lo que se te ocurra. Te metiste al agua con tu tabla, te metiste al emprendimiento, o sea, empezaste a mover esto. Y estás en el agua, o sea, ya empezaste a mover las cosas. Y de Claro, repente viene este es un una primer ola. paso. Claro, ya está el primer paso. Y después viene una ola. Y tú, ¿la tomo o no la tomo? Y viene otra ola, ¿la tomo o no la tomo? Y ahí vienen oportunidades, todas son oportunidades. Cada ola es una oportunidad. Y hay gente que nunca va a lograr dejar el miedo de lado, a pesar de que dijo que lo quería hacer, se metió al agua, pero nunca va a dejar el miedo de lado para, al ver la oportunidad que sería esta ola, subirse y correr la ola y ver para dónde te Oye, lleva la cosa. qué potente lo ¿Cachai? que dijiste. Porque ¿cuántas veces uno puede estar ahí y viene la ola de tu vida y no te atreviste a correrla? Y te quedaste Sí, sentado en el agua y quizás viste a otro que se subió y la corrió. sí. Y tú dijiste, oh, esa ola Claro, era mía y yo no me subí. y después uno empieza a buscar excusas. No, es que estaba mal Ah, posicionado y muchas ahí veces uno dijiste algo estaba... clave. Ojo, Mm, cuando tu mente subconsciente te bloquea, ¿ya? Los 40 millones de bits que dijeron que esa ola era peligrosa, cuando tu mente subconsciente te bloquea, la mente consciente siempre te va a dar una excusa. Siempre va a inventar alguna excusa de por qué no lo hiciste. Porque no tengo para dejarte tiempo, porque era tranquilo. malo, porque estaba mal posicionado, cualquier wea. Mm, Perdón. Pero mm. así lo va a hacer. Claro, es que es Te hace- impresionante como uno se autojustifica y con esa autojustificación uno como que no se siente tan mal, entonces eso, claro, al final te juega en contra, porque es como dejas de exigirte a ti mismo porque decís, no, en verdad no es responsabilidad mía que no haya logrado ese objetivo. Y cuando uno empieza en esa, que yo creo que a todos nos pasa, en el fondo, todos nos justificamos cosas eh, que al final, claro, solamente son excusas que solamente nos alejan de nuestro objetivo Exacto. y nos dejan, Pero entre ojo ahí, comillas, tranquilos. pero ¿No? cada excusa es algo que está activando tu mente subconsciente porque cree que no es seguro para ti dar ese paso, porque tiene una creencia asociada. Y quizás pienses, si me Mm. subo a la ola me voy a morir. Entonces, por mucho que tú quieras correr la ola, si tu subconsciente piensa que si te subes a una ola te vas a morir, no te va a dejar hacerlo. Te va Bueno, a frenar. es un gran punto porque dentro del agua, en el fondo, uno se está enfrentando constantemente sobre todo en un inicio, bueno, de partida a un lugar desconocido para uno, porque no es Total. natural para nosotros estar en el agua, sobre todo en el océano, porque en el agua no es lo mismo estar en una piscina que estar en el océano, donde hay Claro, en una corrientes, terma, güey. claro, hay una serie de situaciones y factores que van más allá y que uno no tiene el conocimiento, uno no lo conoce. Yo igual trato siempre como de decir de que en el fondo el surf no es pararse arriba de una tabla, esa es una de las partes, pero el conocer el océano, cómo funcionan las condiciones, el viento, las mareas, las corrientes, el poder llegar remando a un lugar donde está saliendo la ola, elegir bien la ola, elegir la posición, hay demasiados factores que están involucrados en el poder efectivamente ejecutar bien ese momento y poder agarrar una ola. Anda, depende de muchas cosas, pero para poder hacer eso, como decías tú, hay que dar el primer paso, hay que entrar y hay que conocerlo desde adentro, porque uno puede leer mucho, uno puede ver muchos videos, pero es muy distinto estar ahí. Yo también lo sacaba como un ejemplo cuando hace muchos años, cuando iba a Punta Lobos con un amigo, y Punta Lobos tiene una particularidad que uno llega como arriba, como que está arriba como del cerro y después uno baja al mar. Pero cuando uno llegaba arriba, era como ver un tablero de ajedrez. Me ocupaba este ejemplo, como que uno lo ve desde arriba. Ujú. Entonces, claro, el tablero de ajedrez es súper claro. Es como, el peón tiene que ir acá. Yo nunca fui muy bueno para el ajedrez, pero me gusta como ejemplo. Desde afuera es súper fácil verlo. Uno dice, no, pero es que este gallo está mal posicionado, porque en verdad era más allá. Porque uno lo está viendo desde la perspectiva donde uno ve todo el tablero. Otra cosa es estar desde el punto de vista del peón, estar metido en el tablero y ahí, claro, cambia totalmente. Entonces, una cosa es la estrategia, lo que uno puede pensar, lo que uno puede escribir, lo que uno puede como
proyectar de alguna manera, y otra cosa es empezar a hacerlo, porque ahí cambia, pues la cosa ahora ya no es tan, de arriba se ve muy fácil, porque no tiene ninguna de las variables que tiene cuando tú estás ahí adentro del juego, cuando estás metido en el agua. Ahí cambian todas las cosas. O sea, el concepto es el mismo, pero igual es distinto cuando lo estáis viviendo. Entonces, Y te, ¿cómo, ¿Mm? ¿Cómo que te quiero reafirmas eso una vez que estás ahí? quiero preguntarte algo, porque creo que es súper, en cualquier cosa de la vida, lo que queramos hacer, ¿ya? Si lo seguimos poniendo en ejemplo en el surf, cuando tú estás en el agua, no sé, trata de acordarte, la primera vez que corriste una ola y te salió bien, no sé si se dice correr la ola, ¿está bien? Sí, sí, está Sí, bien, ya. está bien. Bueno, pero eh, la primera vez que se te ocurrió, o sea, que te atreviste, que te subiste, Mm. ese, y que ahora lo debes seguir sintiendo, ese segundo, esa que tú decís, ya voy, ese es como la suerte, es ese momento de que o lo haces ahora o te saboteas de nuevo y Claro. sigues esperando. Y a veces seguro que te subiste y te caíste y te ahogaste un rato, pero después saliste, chuta, ya, sigo acá, te subiste de nuevo y lo intentaste. Claro. Pero ¿cómo fue esa primera Ahí vez? ahí hay un punto que efectivamente se va repitiendo, pero claro, con la experiencia y con la práctica, de alguna manera ese momento se vuelve mucho más seguro. Pero la gracia que tiene el surf es que siempre te vas a enfrentar con algo nuevo. Ninguna ola es igual a la otra y siempre va a haber una ola más grande. Entonces, cuando uno parte, quizás con una ola de medio metro, uno está totalmente sobrepasado. Y más adelante quizás va a ser una de 1 metro y después 1 metro y medio. Y de repente no necesariamente va a ser una ola más grande, sino que va a ser una ola más enroscada, va a ser una ola con más energía, va a haber otros factores que quizás hay poca agua en el fondo, es fondo de roca, entonces siempre te vaya a enfrentar a nuevos desafíos. Siento que es un deporte que al igual que la vida, que siempre te presenta nuevas oportunidades, no es como que tú digas así como, ah, esto lo tengo dominado, o sea, Claro, lo último que uno tiene es dominado y sobre todo el océano, que es algo que va mucho más allá que nosotros, al igual que la vida, creerse que uno ya la hizo toda y que ya yo me manejo, es como, así no funciona. Y eso es lo bonito también, porque nunca va a dejar de sorprenderte. O sea, siempre te va a traer nuevos desafíos, siempre te va a traer nuevas cosas y después cambiar dentro del mismo deporte tenéis distintos tipos de tablas, tenéis distintos tipos de todo. Entonces siempre va a ser un deporte que te va a entregar cosas nuevas. Pero cuando lo que tú decías, como en el fondo es ese momento que yo siempre digo que es como que hay un punto donde uno se desconecta de la cabeza, como cuando uno está en sí. el agua, que es como que uno vuelve a una cuestión que es netamente instintiva. Y en ese punto, que es como cuando uno va a agarrar la ola, hay un momento que realmente uno no está pensando lo que está haciendo, sino que sucede. Mm. Y eso, de alguna manera, es loco cómo se genera eso, como que se vuelve algo muy instintivo, como Pero es casi, que de nuevo, quizás es el subconsciente, quizás es lo que dices tú. eso te iba a decir. No es que, porque quizás tu ser consciente no sabe qué hacer, pero esta parte automática, este, el 5% es el consciente y el 95% el subconsciente, o sea, los 40 bits y los 40 millones de bits. Cuando nosotros decimos, no sé ni cómo lo hice, pero lo hice, fue tu mente subconsciente. Si no, no es que desapareciste y apareciste al otro lado, uy, lo logré, desaparecer. No, Claro. tu mente subconsciente tomó el, como las riendas del asunto. Y en ese tomar las riendas, tu mente consciente y subconsciente estaban absolutamente alineados de que esto es seguro para ti, independiente de cuál va a ser, porque me imagino que a muchos surfistas les ha pasado y no, finalmente no fue seguro. Pero, No, claro, el resultado no claro, siempre está en las manos de uno. exacto, pero ese atreverse en algo, cuando uno dice no sé ni cómo lo hice, no sé, por ejemplo, el mismo hecho que yo llegué a trabajar con la mente subconsciente y todas estas cosas, como tú dices con el surf, como que me llegó, lo empecé a hacer por mí y de repente terminé en esto, como que Mm. la mente subconsciente, esta parte que tenemos tan primitiva, finalmente nos guía
si es que tenemos las creencias correctas para llegar a donde queremos estar, para tomar esa ola, para atrevernos, incluso con miedo, porque seguro que te ha dado miedo. Ahí estamos. Como sí, se anduvo como cortando un poquito. Sí, ay, pensé que YouTube nos había dicho ya cállense. No. Mira, ahí tenemos una invitada. Una invitada especial, la Nila. Claro. Saluda. Oye, y hablando también del surf y del agua, otra cosa increíble que tiene el agua, ahí ya me cambié de tema, pero es como con la naturaleza y con lo bien que nos hace para el sistema nervioso y para recuperar el equilibrio de nuestro organismo. Esa cuestión es increíble porque todos cuando vamos a la playa nos sentimos bien y eso tiene una explicación científica por la cantidad de iones que se sueltan en el ambiente cuando chocan las olas y todo eso para tu sistema nervioso y también para el que tú puedas estar tranquilo contigo mismo para lograr tus metas es tremendo. O sea, yo creo que el deporte que estás haciendo es lo mejor que le podría pasar a tu ser completo, si te gusta el agua, claro. Y siempre, o sea, me gusta creer, hace tiempo, yo no sé dónde saqué esta idea, no creo que sea mía, pero quizás es una mezcolanza de ideas de otras personas, de que en el fondo, basándose que el ser humano está hecho en un 70 o un poco más por ciento de agua, que en el fondo al estar metido en el océano y que en el fondo como que yo lo veía esto, como si uno, el cuerpo de uno fuera como una botella, como un recipiente y el interior es agua, en su gran mayoría y afuera hay agua. Entonces, cuando una ola de alguna manera te impacta, te lleva o te toca, sentía que era como cuando uno pone un vaso de agua y uno golpea a un lado, uno ve como la vibración pasa por el agua y adentro del vaso. Y luego continúa. Entonces, siempre pensé como que, bueno, o me gusta pensar de que el océano, al estar uno adentro, parte de esa energía que pasa por uno, es decir, estas olas, toda esta energía que se está moviendo, al impactar con uno, sea porque te golpeó, porque te llevó, porque te sumergiste, lo que sea, de alguna manera igual te va cargando con ese movimiento, esa energía, como nos decían en el colegio, que en el fondo la energía no se crea ni se termina, solo se transforma o se traspasa conceptualmente. Entonces, me imagino, de ahí viene algo que tú me mandaste la otra vez, que hay escrito en tu blog, eh, el tema como ya algo con los átomos, onda, como que Es que eh, eso te iba a pa- decir, porque tú me estás diciendo que tenemos la botella y que tú eres, o sea, tú eres la botella Mm, dura y acá está el mar y adentro está tu agua y tu organismo. claro. Pero si yo te pongo a ti, Francisco, en un microscopio gigante, yo dejo de ver a Francisco y no vería Claro. una diferencia entre la piel de Francisco y el agua. Entonces, en realidad, lo que nosotros vemos como cuerpo físico es solamente como nosotros aprendimos a interpretar esta estructura molecular, como aprendimos a interpretar la estructura molecular de un árbol, porque nos enseñan cuando Mm, nacimos. No tenemos idea ninguno de nosotros cómo vemos cuando nacemos, pero nos empiezan a decir, esta es tu patita, esta es tu manito, ese es mm, un árbol, y tú te empiezas a hacer una idea de quién eres. Al principio ni siquiera sabes que tienes claro. forma, que tienes cuerpo. Lo único que sabemos es que somos energía. La piel está formada por células, las células están formadas por moléculas, las moléculas por átomos y finalmente no somos más que electrones, protones, neutrones. Cuando tú estás en el agua, no existe esto. Mm, Estás en total contacto con todo lo que hay alrededor, con el aire, con todo. Incluso hay estudios que han medido el campo electromagnético de los seres humanos y cuando tú estás cerca de alguien, tu energía también se junta con la del otro. O sea, en realidad nosotros estamos acostumbrados a vernos como físicos y
tenemos sesgos mentales que no nos permiten creer que somos energía. Yo soy piel, pues soy órgano, no soy energía. Eso es lo que nos enseñaron. Quizás si nos hubiesen enseñado Claro. distinto, pensaríamos distinto. Hay otras culturas que Bueno, y tienen ahí, otras ideas. claro, y eso te iba a decir, ahí es donde en el fondo de repente no, nuestras verdades, nuestras creencias heredadas, creadas por nosotros o por nuestros círculos cercanos, de alguna manera nos dan, nosotros buscamos un poco el entendimiento como seres humanos, como entender cómo funcionan las cosas. Y para poder entender, inventamos ciertas herramientas, ciertas unidades. La matemática es un gran elemento, una gran herramienta para poder entender, pero eso no significa que esa sea la verdad, nos permite medir, nos permite como racionalizar, llevarlo a algo que nosotros logremos procesar para poder entender y poder Exacto. comunicarnos entre nosotros, por ende lenguajes, para poder en el fondo decir, ya, ok, a ver, tengamos ciertos mínimos comunes para poder entender qué está pasando. Pero ahí donde también al tener ciertos lenguajes y ciertos reglamentos, un poco lo mismo que hablábamos antes de las creencias, las verdades y el ruido, nos limita a ver más allá, porque nos Mm, encasillamos solos. Y ahí es donde de repente, claro, aquí las creencias son, cada uno cree lo que quiere creer y cada verdad es totalmente válida porque al final las verdades son personales. Las verdades, tenemos ciertas verdades teóricamente objetivas, pero al final las verdades, nos ha pasado sobre todo en el último tiempo que cuando aparece un evento, una noticia, y se discute sobre un mismo tema que teóricamente es un hecho como objetivo, y aún así hay distintas miradas y hay distintas verdades sobre el mismo hecho. Y eso nos demuestra una vez más que en el fondo, así como tú dices, hay otras creencias, otras religiones, otras tendencias que en el fondo están llevando un poco la contra a lo que había establecido antes como una sola verdad y no lo llevan en contra por llevarle la contra, sino que están diciendo, hey, aquí hay más maneras de ver esto mismo, hay otras opciones y que de repente son estos como que antes se veía como que, "Oh, no, este compadre está hablando, es un hippie, está hablando cosas como que van más allá, pero el tema de la medicina ha cambiado mucho. Lo que tú estás trabajando hoy día cambia totalmente el paradigma de lo que se creía antes, como en el fondo, como la mente, las creencias que pueden cambiar tu vida, tanto en el presente como en el futuro, también mejorar cosas del pasado y en el fondo, cómo esto se puede, y ahí es donde me gusta conectarlo con un poco con el deporte, con el surf en mi caso, pero cómo también se puede entrenar, cómo primero hacer una exacto. evaluación, entender dónde estoy equivocado, dónde estoy funcionando mejor, evaluar, entrenar, potenciar y llevarlo a una estrategia de poder lograr un objetivo. Y ahí me gustaría Exacto. como que explicaras un poco más lo que tú estás haciendo, porque siento que lo hayas hablado como de manera más general a través de la conversación, igual me gustaría que tú explicaras un poquito lo que estáis trabajando hoy día. Ya, a ver, lo que estoy absolutamente metida hoy es en ayudar a personas a que evolucionen de estos sesgos, o sea, que puedan avanzar y dejen atrás las creencias o patrones que ya no corresponden o que no les sirven, ¿ya? Estas activaciones automáticas que ya no tiene sentido seguir utilizándolas. Por ejemplo, a ver, déjame pensar un ejemplo bueno estoy pensando en los clientes que he visto en la última semana, pero algo que se me repite todo el tiempo es gente que quiere cambiar su vida en cuanto a hacer nuevos proyectos, pero no tiene ni idea cuál es su objetivo final. O sea, ¿para qué quiero hacer esto? Es como que tú digas, eh, ya me quiero ir a vivir a la playa, pero ¿para qué? No sé. Entonces, si tu cerebro, si tú dices, quiero ser empresario, ¿y para qué? No sé. Tu cerebro dice, ¿para qué Claro, lo voy a hacer? se convierte como en un objetivo sin un Si sustento, no, sin un eso. norte como Y real, tú, entonces es muy difícil pasar todos los problemas y las vallas que tiene si no tenéis algo súper potente, porque al final, claro, lo que decís tú antes, como es difícil, si no tenéis un objetivo claro, pero súper claro,
que no Tu es, cerebro, el norte no es como quiero ser emprendedor, eso es muy genérico, quiero hacer esto y tener una razón realmente potente y que sea súper honesta contigo mismo, que es lo más importante, no es para el resto, es para mí, y yo lo entiendo así, y en el fondo me la voy a jugar toda para tener esa certeza. Claro, hay que encontrar un objetivo realmente claro, porque nada claro, de lo que hacemos en esta vida se da de manera tan fácil. Va a requerir de trabajo, de ejercicio, de equivocarse, de volverse a exacto. parar, de buscar, si no era por aquí, era por allá. Pero la primera, como el primer paso para que tú puedas evolucionar y avanzar a la vida que tú quieres vivir es definir primero cuál es esa vida y cómo es. Porque Perfecto. si tú me dices, por ejemplo, quiero ser millonario, y tu cerebro dice, ya, bueno, ¿Qué? ganaste 1 millón de pesos por ser millonario. Pucha, pero en Chile con 1 millón de pesos no se puede hacer mucho igual. Entonces, ¿qué Claro, tan depende qué millonario soy? significa. ¿Cachai? Mm, Entonces, primero, necesitas siempre darle a tu cerebro objetivos claros y definidos. Y esto es para que tu sistema de activación reticular ascendente, este filtro que hablamos antes, sepa qué andas buscando y ponga tu atención en eso. Porque si tú, por ejemplo, estás pensando, me quiero ir a vivir a la playa porque quiero, no, me quiero ir a vivir a la playa, pero en ningún momento le dijiste que te querías ir a la playa porque tu objetivo es hacer surf todos los días, ¿no? Quizás tu cerebro dijo, ya, a ver, queremos vivir en la playa, quiero vivir en la playa. Oye, me ofrecieron trabajo en una playa caribeña donde no hay ni media ola, pero hay playa, lo tomo. claro, No claro. lograste tu objetivo, estás en la playa, pero, pero el objetivo no está, no se logró. Entonces, Mm, súper importante poner objetivos. Por ejemplo, nosotros cuando nos vinimos a vivir, o sea, cuando empezamos a buscar dónde queríamos vivir, y esto nos impactó a mí y a mi marido hace poco, porque estábamos viendo y yo le dije, oye, ¿qué estábamos haciendo el año nuevo cuando estábamos en Nueva Zelanda? Y él empieza a buscar como en su diario de viaje y encontró un dibujo donde salía como el terreno que nosotros, o sea, como cuando soñábamos en lo que íbamos a hacer, y había un dibujo del terreno y que lo cruzaba un camino. Entonces había un pedazo de terreno acá, otro pedazo de terreno acá y el camino. ¿Ok? Eso fue un dibujo. Y después nosotros empezamos a buscar terreno, recorrimos muchos lugares en Chile, hasta que llegamos aquí. A mi terreno lo separa un camino, al lado el río Camino y después Camino Montaña. Este fue llegamos acá y dijimos, este es, compramos y todo se ha dado como nosotros queríamos, que fue toda una planificación, todo esto estaba escrito como queremos que sea nuestra vida, o sea, hacia dónde queremos caminar juntos. Y cuando vimos este dibujo dijimos, ¿por qué lo dibujamos con un camino? ¿A quién se le ocurre dibujar un terreno con un camino al medio? ¿Cachai? claro. Pero por alguna razón le dimos esa señal a nuestra mente, a nuestro filtro, y eso era lo que estaba buscando. Cuando lo encontró, dijo, aquí es. Entonces, cuando tú le das objetivos claros y definidos a tu cerebro, cuando aparece esa oportunidad, esa suerte, tu cerebro sabe que ahí está, esto era lo que yo estaba esperando. No me bloqueo con mis sesgos, lo tomo. Ahora, ¿qué puede pasar después de que lo tomas? Que empiecen tus creencias a tratar de bloquearte, como lo que decíamos antes. Me meto al mar porque quiero aprender a hacer surf, pero después no me atrevo a subirme a la ola porque me da miedo. Mm, Ahí empiezan las creencias. Entonces, si lo ponemos a lo que hago yo, ¿qué pasa en ese punto? Empezamos a buscar qué pasó en tu infancia, en tu niñez, qué viste, qué escuchaste, que te puede haber creado una creencia limitante que no te permite dar ese paso para que logres tu objetivo. Y el que no te permita dar ese paso no es porque tu cerebro es malo y te quiere sabotear, sino que cree que es peligroso para ti. Entonces también otra cosa que tenemos que hacer es cuando definimos mis objetivos claros, bien detallado qué es lo que yo quiero lograr,
tengo que, de cierta forma, conversar con mi cerebro para asegurarle de que es seguro para mí tomar ese paso. Porque tu cerebro siempre va a hacer todo lo posible para que gastes poca energía y para asegurar tu sobrevivencia, sin importar si ese asegurar tu sobrevivencia te hace feliz o no. Por eso hay gente que tantas veces quiere cambiar su vida y no lo logra. Porque el cerebro dice, pero ¿para qué vamos a cambiar la vida si acá estamos sobreviviendo? Estoy vivo. Claro, Esa es mi inseguro. misión. ¿Cachai? Está ahí Mm, en el mar. ¿Para qué me voy a subir a la ola? Si ya me metí al mar, ya, y tengo tabla. Puedo decir que quise ser. Ya. mm. Pero no quiero hacer nada más. No me quiero arriesgar. Entonces, ahí es donde tenemos que como interceder y ver qué es lo que está pasando en tu cerebro, qué es lo que te está bloqueando, que no te deja avanzar. Y hay creencias de identidad, de dinero, de merecimiento, de lo que se te ocurra, porque desde que somos niños nos están poniendo ideas en nuestra mente. Y incluso es tan heavy que llegamos a esta vida con información genética de nuestros antepasados. Es como los perritos. No sé si tú has visto alguna vez en tu vida. ¿Estamos ahí o nos cortamos? No sé si No, has, sí estamos acá. no sé si has visto alguna vez un border collie, que son esos perritos ovejeros, que, No me manejo mucho en perros. ya, Dale. pero bueno, yo tuve uno, llegó de guagua, o sea, cachorro, y apareció una oveja, y el border collie salió corriendo a manejar a la oveja. Era un cachorro que nunca nadie le enseñó cómo se tenía que manejar al rebaño. Pero ese cachorro sabía. ¿Por qué? Porque todos sus antepasados han hecho lo mismo. Ahora, Ahí, loco. loco, y acá nos pasa lo mismo. Ahora, la ciencia descubrió, porque antes, por ejemplo, en la época de nuestros papás, abuelos y todo, como que, no, yo soy mal genio, no puedo cambiar, así soy yo. No, yo soy tan Claro. así. Como antes se pensaba que como tú eras, no podías cambiar. Ahora se sabe que el cerebro sí tiene la capacidad de transformarse, ¿ya? Pero para transformarse tenemos que hacer una limpieza de creencias. Porque si tú has creído toda tu vida, tú has tomado siempre el mismo camino neuronal. Cada vez que te pasa algo, tú accionas de la misma forma. Ese es tu camino de menor resistencia. Y como tu cerebro quiere guardar energía, cada vez que te pasa lo mismo, se activa el mismo camino y tú sigues para allá. Por más que te dijiste que querías subirte a la ola, cuando llega la ola, se activa el camino del miedo y te quedaste sentado en la tabla. No pudiste darte el impulso para tomar la ola. En cambio, si empiezas a trabajar las creencias con diferentes herramientas, porque tú puedes repetir, yo sí puedo, 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 yo sí puedo. Lo puedes repetir tanto que vas a crear como una carretera paralela a tu camino de menor resistencia. Pero en el momento en que se active el gatillante, va a tomar el de menor resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en mis sesiones? Identificamos cuál es el de menor resistencia, creamos uno nuevo y eliminamos este. Eliminamos las asociaciones emocionales, las conclusiones que sacaste cuando creaste este camino, lo eliminamos y creamos uno nuevo para que ese sea tu nuevo camino de menor resistencia. Que cuando venga la ola, tú puedes leer todas las cosas rápidamente, el subconsciente escaneó todo lo que tenía que escanear y dice, ya voy, ¡puf! Me subí, Mm. al fin. Claro, porque en eso yo de nuevo, todo lo que tú me hablas, yo lo voy relacionando con mi actividad y Obvio. lo pienso como en el fondo como uno tiene, de nuevo, voy a igual la palabra inercia, pero al final también tiene relación como con estas muletillas que uno se le pegan y que al final uno tiende a cometer siempre los mismos errores y que son de base, porque uno partió haciendo algo de una manera y eso sacárselo es muy difícil, porque ya siempre lo he hecho así. Entonces tú, más allá de que tú sabes que deberías hacerlo distinto, cuando alguien te lo explica, cuando alguien te graba un video y tú ves visualmente que estás cometiendo el error,
Porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que tú lo Sí, veas. Y esa es una de las gracias que tiene, por lo menos en el deporte. De hecho, estaba hablando con un profesor de surf que la idea es que más adelante también tengamos una conversación como esta. Profesor de surf de acá de Concon, que en el fondo como él a través de los videos y a través de, en el fondo, de mostrarle a los alumnos dónde están, dónde tienen que mejorar. Es impresionante como lo visual, es decir, un lenguaje que no necesariamente es hablado ni escrito, sino visual, te permite entender de mucho mejor manera cómo tienes que mejorar. Y me pasó a mí cuando hice el curso de paracaidismo, lo mismo. Te grababan en el fondo, cada uno de los saltos te lo grababan y después te lo mostraban. Y ahí te explicaban tus errores, de que, oye, vais con, no sé, pues las piernas no están lo suficientemente arqueadas, están muy abiertas, estáis haciendo mal la posición, etcétera. Eh, y de alguna manera, claro, ahí es como, me imagino, el desafío de tu trabajo es como, a ver, siempre yo digo como, a uno le pueden decir las cosas, pero cuando uno las vive, como que uno las entiende. sí. ¿Cachado? Como ese concepto, ¿verdad? Y un poco lo tuyo es como ese trabajo, porque una cosa no es decirlo, tienes que hacer esto, y otra cosa, ¿cómo lo hago? Y yo creo que ahí viene como la gran pedida de ayuda, que viene a la gente, la que se acerca a ti. Yo tuve la oportunidad de estar en algunas sesiones tuyas y me gustó mucho, porque de verdad como que se siente hay algo lo hablé contigo una vez, por el fondo, como en el fondo por el tono de voz y como tú lo hablas, en el fondo se hace algo súper cercano y eso ayuda también a quizás bajar las defensas del subconsciente. No sé cómo funciona. Probablemente ahí en el tema de comunicación también hay un tema que en tu caso permite que en el fondo uno abra de manera inconsciente como estas corazas de como en el fondo, ¿por qué voy a creer en esto? O sea, porque suena claro, suena como que fuera algo, es algo a lo que no estamos acostumbrados, No, porque no nos enseñaron eso de pequeños, pues nos enseñaron otras cosas, que eran cosas más prácticas y que sonaba como que todo lo que está fuera de, ¿no?, de nuestro marco de verdad y de conocimiento no es verdad. Y de repente uno se encuentra con estas nuevas visiones, estas nuevas prácticas, estas nuevas herramientas, y, y primero, claro, hay que dar este salto de fe, como decir, bueno, voy a probarlo, porque no voy a pierdo probar. nada, y Mm. después como empezar a ver los resultados y ahí uno se empieza a decir como, ah, mira, era, po, onda, en el fondo, ¿por qué nos cuesta también tanto dar ese primer paso? Onda, si de repente uno dice, claro, como dices tú, quizás el subconsciente dice, pero si estoy bien, ¿para qué voy a ver si paso? Igual Eso, dentro de todo es que igual estoy bien. eso es, si tú quieres hacer algo y estás procrastinando todo el día, es porque tu cerebro encuentra que no es necesario dar ese paso. ¿Para qué lo voy a hacer? Y Claro. tú puedes estar súper consciente de decir, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Al cerebro le da, o sea, a la parte subconsciente, la automática, le da lo mismo lo que tú conscientemente quieras. No, 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 no está ni ahí con eso. Mm. Lo único importante son para las creencias y patrones que adaptó para asegurar su sobrevivencia. Eso es lo único importante. Por eso normalmente nos acordamos más de las cosas malas que de las cosas buenas, porque tu cerebro guardó la información de las cosas malas para pararte antes de que tú puedas como seguir, dar ese paso. Y hay algo súper interesante que dijiste antes de cuando haces surf y te muestran el video. La mente subconsciente no entiende por palabras, entiende por imágenes. El lenguaje son Mm. imágenes. Entonces trabajamos mucho por ejemplo, que tú definas cuáles son tus objetivos y que puedas ver que los estás cumpliendo. Porque mientras que te puedas ver que te subiste a la ola, ¿cachai? Que puedas ver que es Mm. posible para ti hacer ese movimiento. Porque mientras tu subconsciente no pueda ver que es posible para ti, tengo que asegurar sobrevivencia. No es ¿Verdad? posible. Me ¿Cachai? acuerdo que dentro de una de las sesiones tú me decías, cierren los ojos y visualicen. Sí, po, Visualicen, total. onda, imagínense en donde quieren estar, el objetivo de esa sesión, Ujú. y véanlo, onda, siéntanlo, escúchenlo, huélanlo. Si Sí, quería estar, ejemplo, una playa en el Caribe, siente la humedad, siente las olas, escúchalas, ve los colores, ve el sol, como que visualiza, onda, créalo en tu mente, una imagen. No es solamente como escríbelo y como, ah, ya, quedó escrito, sino que, claro, había un tema ahí. Tenía que ver con eso, ¿verdad? sí, sí, claro.
Para que tu Mm, subconsciente entienda que es posible para ti esa diferencia de vida, que no es lo que estás acostumbrado, porque ya dije, el subconsciente siempre te va a querer mantener en el mismo lugar, independiente si estás feliz o no, porque nuevamente el cerebro no está hecho para asegurar tu felicidad, está hecho para asegurar que tú sobrevivas, es lo único que le interesa. Y para eso tiene que gastar poca energía y ocupar los caminos de menos resistencia. Eso es lo que hace tu cerebro. Entonces, para poder cambiar, lo tenemos que entrenar. Tenemos que enseñarle nuevas opciones, nuevos caminos, nuevas conexiones neuronales, soltar lo que no queda. Y entiendo que suena extraño porque recién, a ver, yo empecé esto hace 15 años y yo creo que a meterme en este mundo y yo creo que quizás hace 5 como que se está hablando más. Yo ocupo una herramienta que es el Tapping FT, que lo que hace es desactivar tu alarma emocional en el cerebro, o sea, esto lo han visto con escáner y con todo, y lo que hace es desactiva tu alarma en el cerebro para que no se te active el automático. Y en ese momento se permite que tu mente consciente, tu mente racional, pueda conversar con tu mente subconsciente, puedas entrar a conscientemente, jamás estás hipnotizado ni nada, tú eres totalmente consciente cuando hicimos la sesión, sabías sí, perfectamente, pero empieza a venir información que está guardada, porque tenemos que entender que el subconsciente guarda esta información para protegernos, pero no nos está mostrando todo esto todo el rato. Imagínate que nuestra mente nos estuviera recordando todos los traumas todo el tiempo. Estaríamos vueltos locos, ¿cachai? Lo guarda, pero te bloquea. Y te bloquea con puras tonteras que después uno termina diciendo no tengo tiempo o estoy demasiado ocupada. ¿Cuánta gente conoces, Francisco, que lo único que quiere es cambiar su vida, empezar un emprendimiento, te dice que no tiene tiempo, pero pasa 3 horas metido en Instagram o en TikTok? mm, claro, Nunca vaya a claro. cambiar. Pero en fin, Sí. esa es la idea. Ese es el concepto, ese es el concepto. Así es. Oye, Paula, yo creo que ha sido una sesión súper buena. Llevamos como una hora 20. Pues Sí, probablemente podríamos conversar mucho rato más, pero creo que para hay variar, que podemos estar guardar todo para el nuevos día. capítulos. Sí, Yo creo que fue una conversación súper interesante. Es la primera sesión que tenemos juntos de conversación. Creo que es un buen inicio para darnos a conocer un poco como de dónde venimos, qué hacemos. Fue una pasada un poco más general, pero creo que se entiende bastante y lo que más me importa en el fondo a mí es como que se entienda la conexión que hay entre de repente como dos visiones, lenguajes, prácticas que vienen entre comillas de mundos distintos o de áreas distintas, como en el fondo está todo interconectado. Y yo creo que eso era básicamente lo que yo quería hacer cuando, no sé, pues estoy pensando en hacer conversaciones que tienen relación con el surf y el deporte y me encuentro con que me pega un golpe en la cabeza y me dice, oye, la Paula lo que está haciendo tiene total relación, aunque pareciera que no. Y por ejemplo, vaya, o un ejemplo que se me ocurrió hace mucho tiempo, que yo decía, a mí me gusta surfear, que es el agua. Pero el agua tiene tiene otros estados también. Entonces, por ende, el paracaidismo, que trabaja con el aire, con el viento, funciona muy similar. La nieve también, po, es agua, pero congelada, pero al final, entonces como que independiente de que sean otros estados, básicamente igual son de alguna manera lo mismo, conceptualmente o realmente lo son. Y un poco eso es lo que me llamó la atención de decir como lo que está haciendo la Paula tiene total relación con alguien que está entrenando en un deporte específico, quiere mejorar, quiere cumplir objetivos, quiere en el fondo fijarse metas, quiere tener un norte, quiere entender, quiere practicar, quiere ejercitar. Y creo que en esta conversación se ha logrado eso, al menos así lo veo yo. Espero que quienes escuchen esta conversación también lo vean. Y nada, pues, darte las gracias primero por esta conversación, por el tiempo. Y si queréis decir algo como de cierre, en el fondo el micrófono está abierto, como dicen, como se gracias. dice.
Gracias, sí, como para cerrar y como para dejarles Sí. como un aprendizaje de toda esta conversación. Recuerden siempre estar autoobservándose. El autoconocimiento es el combustible de nuestro poder personal. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo? Yo quiero tener esta meta, me puse mis objetivos claros y definidos. Y una vez que empiezo a caminar para allá, ¿qué me dice mi cabeza? ¿Me está apoyando para llegar a eso o me está desviando todo el tiempo? Analicen eso porque ahí se van a dar cuenta si tienen creencias limitantes o no para lograr sus objetivos. Y otra cosa súper importante, que todo lo que ustedes quieran lograr, la vida siempre les va a poner la oportunidad. Son solo tus propios sesgos mentales los que te pueden sacar del camino. Entonces, objetivos claros y definidos, qué estoy pensando y estar atento a las oportunidades y sincronicidades que siempre aparecen. Si se te apareció una oportunidad y te diste cuenta después que la perdiste, si venía la ola de tu vida y te diste cuenta después que la perdiste, ahí había una creencia, que tu mente subconsciente, que es la que dirige tu vida, dijo, acá no nos subimos. Así que eso Oye, para ahí, ojo, ese pequeño ejemplo que dijiste se me ha pasado harto, que de repente voy remando a buscar una ola y no llego. Obviamente uno dice, estuve cerca, te frustráis. Y muchas veces, como digo, como que uno, y de repente miráis hacia atrás y viene una ola que viene mejor. Y el hecho de haber remado por la primera, aunque no llegaste, te dejó en la posición correcta para agarrar la que venía. Y eso es algo que se da, me pasó hasta hoy día en la mañana, porque hoy día fui a surfear, como casi todos los días. Entonces, claro, no, el no realmente lograr el objetivo específico que era esa ola, que estoy, por eso yo siempre ocupo el ser como relación con la vida, a veces, claro, quizá uno dice, no llegué, pero eso no significa que no avanzaste. En el qué bueno. fondo te llevó a un mejor lugar para agarrar la que venía atrás o incluso la que venía más atrás. Entonces hay que tener ojo con eso, no rendirse, no frustrarse de repente con pequeñas caídas, porque a todos nos pasa y nos va a pasar todo el tiempo. Pero Y entender también que, por ejemplo, si vemos en retrospectiva toda nuestra vida, si recapitulamos, por ejemplo, si a mí me hubiesen preguntado 25 años atrás, ¿dónde te ves cuando tengas 43? Jamás te hubiese dicho que acá en Cochamó con un emprendimiento turismo, trabajando con la mente, te hubiese dicho cualquier cosa, de gerente, no sé, en Walmart, cualquier, no sé, nunca te hubiese dicho esto. Pero a lo que voy es el ejemplo que pusiste, que empiezan a pasar cosas y cuando tú tomas la oportunidad, avanzas un poquito y cada vez te empiezas a acercar más a tu meta. Y tú tienes tu objetivo claro y definido, pero empiezan a aparecer nuevas oportunidades. No sé, quieres hacer un emprendimiento, pero no te está resultando, pero de repente alguien te invita, no sé, a una comida y había alguien que sabe muchísimo del tema y te empieza a enseñar. Oye, diste un paso, no estás allá todavía, pero diste tremendo paso. O tú pensabas que querías ir para allá y de repente apareció una oportunidad 10.000 veces mejor cuando ya estabas caminando. Listo, era para el otro lado, pero tenías que empezar a caminar. Así que vamos con eso. Buena sí, ese es el buen punto, sí. término. Sí. El primer paso es darle para adelante y ahí en el camino vamos a ir como Sí. también un poco arreglando y enfrentando las distintas cosas que se van dando y como, pero sí, claro, lo importante es empezar. Y con miedo, siempre hay que empezar con Eh, miedo, pero dale nomás. sí, Es parte pero de... dale nomás. Sí. Bueno, Eso, oye, qué gracias buena. Paula. Que se repita. Se, Ah. se va a repetir. Vamos igual a dejar en el fondo, la idea es dejar después cuando este video se suba, vamos a dejar los links de todos los emprendimientos en el fondo. Bueno, del Ecocamping Cochamó, un lugar increíble. He tenido la oportunidad de ir un par de Y bed and veces, muy breakfast, no bonito. solo co-camping, también tenemos habitaciones. ¿Ah? Ah. No Claro, solo camping, también habitaciones con baño privado, desayuno incluido. Ah. claro, tiene todo el servicio. Además, el tema del fondo de las sesiones que estáis haciendo, como que en el fondo la idea es como poder ocupar esta plataforma y todas las plataformas en conjunto para poder potenciar todos los emprendimientos que tenemos y de alguna manera
nada, pues ir creciendo, ir ayudándonos entre todos, porque es la única manera. Pues, si en el fondo aquí no estamos solos, sino que estamos todos remando para el mismo lado y creo que eso espero también se haya notado en esta conversación. Así que te lo agradezco mucho, Paula. Como Gracias a ti siempre, por saludos, invitarme. saludos para Pavel y para el sur y todos los seres vivos que rondan esos lugares. Por allá también. Todo lo mejor para ustedes. Y nada, gracias por la invitación, lo pasé súper bien, me encantó. Buenísimo. Ya, Francisco, un Chao, abrazo. que estés súper. Chao. Chao. Ya vas a sacar como tus canelas.